bueno que una vez más nos podemos ver por acá y exponernos a la palabra del Señor. Lo primero que vamos a hacer es orar para que Dios nos acompañe en todo este tiempo. Necesitamos de su presencia y de su gracia. Oramos. Señor y Dios, buscamos tu rostro en oración, te pedimos que tú nos acompañes. Nuestro ruego ahora, al clamarte a ti, es que tú nos hables a través de tu palabra. No es ni siquiera la palabra del que va a estar exponiendo, que los que han de oír y los que han de ver esto, Señor, necesitan. Es de ti, Señor, que necesitan. No solo que necesitan, sino que necesitamos todos nosotros. Por eso el ruego ahora, al clamarte a ti, es que seas tú quien hable a nosotros. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica. En Cristo Jesús te pedimos estos favores. Amén. Ustedes saben que hay una situación que para nadie es un secreto. En medio de estas situaciones hemos escuchado y leído de empresas que por diferentes razones han terminado relaciones o contratos con sus empleados. Hay negocios y también pequeños comercios en los que empleados ni siquiera saben en qué pie están parados. Y todo esto porque simplemente tienen semanas que no saben nada de sus jefes. Y a algunos de ellos por lo menos les gustaría escuchar alguna información que sus jefes le den o noticia consoladora, pero muchos no saben nada. Y mientras un empleado con familia, hijos que dependen de él, mientras un empleado en una condición como esa espera, en una situación como esa que estamos mencionando y que estamos viviendo todos ahora, eso es algo que causa incertidumbre. Que la empresa no se comunique contigo, que no te diga nada. Y de paso, eso es injusto y es incorrecto. Ahora bien, los que estamos en Cristo tenemos una relación con Dios. No la relación de empleador y empleado, como la situación laboral de hoy en día que acabo de mencionar, sino una relación personal de padre e hijos. Y en medio de todas estas situaciones, el Señor no ha roto su compromiso con nosotros. Él no lo ha pausado, Él no ha prescindido de nosotros, sino que a través de su palabra Él nos habla. Él se comunica con nosotros para mantenernos al tanto de una situación real. Y con esta situación también alentar nuestros corazones. Yo quisiera que vayamos al libro de Hechos para ver qué el Señor nos comunica allí a nosotros en medio de estas situaciones. Para ver qué el Señor nos comunica. Hechos capítulo 12, solo vamos a leer un verso, es el verso 24. Dice allí, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vamos a ver este verso bajo el tema, los planes de Dios continúan. Este es nuestro tema, los planes de Dios continúan. Y vamos a hacerle 3 preguntas a este versículo. En nuestro tema, los planes de Dios continúan, le vamos a hacer 3 preguntas al verso, que son de paso nuestros 3 puntos en este tema. La primera pregunta es, ¿qué nos enseña esta verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Qué nos enseña esta verdad? Segunda pregunta, ¿a qué nos llama esta verdad que está allí en nuestro versículo? Tercera pregunta, ¿en qué nos consuela esta verdad? Esas son nuestras 3 preguntas. ¿Qué nos enseña esta verdad? ¿A qué nos llama esta verdad? ¿En qué nos consuela esta verdad? De inmediato vamos a entrar a nuestro primer punto, haciéndolo de una manera rápida. ¿Qué nos enseña esta verdad? Cuando leemos el verso, allí podemos observar que vemos un enunciado que no es extenso, es corto, es puntual. De hecho, se repite una vez más en este mismo libro mencionándonos que a pesar de que muchas cosas van sucediendo, hay algo mayor que se va llevando a cabo y esos son los planes de Dios. ¿Cómo llegamos hasta este verso? Después de todo este capítulo, centrarse en algunos acontecimientos como Jacobo muerto, Pedro liberado de la cárcel, la iglesia reunida orando y la muerte de un rey enemigo del avance del evangelio, Lucas, por inspiración divina, coloca este versículo, el verso 24, siendo un versículo informador y esperanzador para transmitirnos algo.
Después de que vemos todo esto que sucede en el capítulo 12, Lucas, por inspiración divina, coloca este versículo informador y también para transmitirnos una verdad consoladora. Al ser un versículo informador y repetitivo en Hechos, ya que hasta este momento es la tercera ocasión en la que se menciona este acontecimiento. Y se menciona incluso más porque en el capítulo 28, siendo el final del libro de Hechos, las últimas palabras con que el libro de Hechos terminan es como si transmitieran esta misma idea también, que está en nuestro verso 24. Y cada vez que se menciona esta declaración, se hace en el contexto de persecución, de situaciones adversas, de oposiciones al Evangelio. Y esta vez que se menciona esta declaración, no es la excepción. Aquí también vemos similitudes con las otras ocasiones en que se menciona esta verdad informadora. El texto inicia diciendo, capítulo 12, verso 24, dice allí: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nuestro texto inicia con un conector, con un enlace que conecta esta verdad que informa, conectando los acontecimientos antes mencionados en este capítulo. Este verso une el final de una iglesia perseguida y afectada en ese momento con un tiempo de calma, donde se resalta por encima de eso algo mayor que Dios está haciendo y continuará haciendo. Esa es la verdad que vemos allí. Aquí se nos menciona una acción dentro de un relato, donde el escritor de Hechos nos informa una verdad para enseñarnos. ¿Cuál es esa verdad? Que los planes de Dios continúan, que nadie los puede detener. Esa es la verdad que quiere transmitirnos ese versículo. Ahora, nosotros podemos estar atravesando algo similar, pero con diferencias, claro. Estamos viviendo momentos donde lo que está pasando ahora retrasa proyectos, retrasaron las elecciones, por ejemplo, fueron movidas en nuestro país. Esto que estamos viviendo paraliza programas. Este virus y todo lo que ha traído ha pospuesto eventos, ha cambiado agendas completas, como las deportivas. Estas situaciones desaceleran las economías también. Las economías llevaban una proyección de crecer un tanto por ciento. Todo eso se ha venido abajo. Las que no decrecen se quedan flat, como decimos popularmente, como China en este caso, que es una de las economías que más se menciona en crecimiento. Es decir, que todas estas situaciones que estamos viviendo hoy han cambiado todo, Esta situación ha hecho de todo con estas cosas que hemos mencionado, pero esta situación de la pandemia y todo lo que ha afectado no ha sido un traspiés para los planes de Dios. Y eso guárdenlo en sus mentes, hermanos. Esta situación ha cambiado muchas agendas, pero esta situación no ha sido un traspiés para los planes y propósitos de Dios. Esta situación no lo ha sido. La información de esta verdad que tenemos en este texto nos enseña varias cosas, que esa es nuestra primera pregunta. Esto nos enseña varias cosas. Primero, entendiendo que esto ha afectado todo y nos ha afectado a todos, entendiendo eso, no es la primera vez que suceden inconvenientes que afectan la fe cristiana. No es la primera vez que pasan cosas como estas. Ya en la historia de la humanidad han pasado muchas situaciones, incluso peores que esta, que se han mencionado muchísimo, incluso en las redes. Pero nos hace bien saber que situaciones como esta vienen, pero que también vienen tiempos de calma. Situaciones como las que estamos viviendo hoy han de venir, pero también vendrán tiempos de calma. Este texto nos enseña que siempre probablemente continuaremos enfrentándonos a cosas como estas, a situaciones adversas, pero estos sucesos no detienen la gran obra de Dios, porque no es la obra de un hombre, es la gran obra del Dios eterno. Es la gran obra del Dios eterno. En estos días vi la noticia de que tal vez algunos la pudieron ver acerca del presidente o dictador de Corea del Norte, que probablemente estaba en estado crítico, el presidente de este país. Comentaban en la noticia, ¿quién le sucederá en el mandato a este presidente? Porque este presidente tiene muchos planes armamentísticos,
con desarrollo de bombas nucleares y todo el plan de gobierno que él tiene. Y se mencionaba incluso a su hermana diciendo, pero ¿y quién va a continuar lo que él ha hecho? ¿Seguirán las cosas igual con Estados Unidos si a alguien le sucede o si finalmente a él le pasa algo, ya que él no está apareciendo en estos días? Ustedes saben que, hermanos, hay razones para preocuparse cuando algo depende de un hombre. Hay razones para preocuparse cuando algo depende de un hombre. Porque todos morimos, podemos enfermar. Por más que tengamos control sobre muchas cosas, siempre habrán muchas otras cosas sobre las que nosotros no tenemos control. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y algunos se pueden preguntar a nivel de la iglesia, ¿y ahora cómo vamos a hacer con tal ministerio? ¿Cómo se hará tal cosa? ¿Cómo tendremos el culto? ¿Cómo cumpliremos con tal ordenanza? ¿Cómo seremos fieles a tales mandamientos o a tales mandatos? Dios, que controla todo, también controla esta situación. Nosotros debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Claro, cumpliendo con las ordenanzas de los gobiernos. Pero a pesar de todo, hay algo que está por encima de lo que está sucediendo, y es que los planes del Señor han de continuar. Y eso es lo que este texto nos quiere transmitir a nosotros. Hay algo que está por encima de todos. Debemos hacer lo que nos corresponde. Debemos cumplir con la ley de los gobiernos. Pero que nos quede claro que hay algo que está por encima de todo. Y es que los planes de Dios han de continuar. Sus propósitos han de continuar. El texto dice, una vez más, Hechos capítulo 12, verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Y saben qué, hermanos? Precisamente esta era es hoy y seguirá siendo la gran obra del Dios eterno hasta que Cristo venga. Sus planes se van a seguir llevando a cabo, no se van a detener su gran obra que Él está completando. La obra que se está llevando a cabo no es la obra de alguno de los santos del Antiguo Testamento. No, hermano, no es así. No es la obra de alguno de los santos del Nuevo Testamento. Es la gran obra del Dios eterno. Es la gran obra del Dios eterno. Algo más. Hace pocos minutos nosotros mencionamos lo que han hecho empleadores. Se han desvinculado de algunos empleados. Se dice que en el mundo entero hay millones de desempleados. Muchísimo, en cantidades que suman millones. Y en estos días, en días como hoy, al hablar con personas, es difícil no hablar de la situación actual y hablar de la situación laboral también. Eso es difícil, que ese tema no fluya cuando conversemos con alguien. ¿Y tu trabajo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te está yendo en tu empresa? ¿Se acogieron a algún plan fase 1 o la fase 2 que se han mencionado? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Le sigue pagando normalmente su empresa? Preguntas como estas salen a flote en conversaciones por todo esto que estamos pasando. Porque en medio de situaciones como estas, estatus inciertos laborales pueden causar preocupaciones y eso es algo que puede ser desconsolador. Pero ese no es el caso de todos. Ese no es el caso de todos. Hay empresas que han dicho, ustedes cuentan con la empresa y la empresa cuenta con ustedes. Le han dicho a sus empleados. Hay empresas que a sus empleados hasta el día de hoy los han mantenido bien informados, los han mantenido tranquilos, le han dicho palabras consoladoras, palabras que dan descanso. Y no es que la empresa sea la casa de uno o la empresa sea la salud de uno, pero eso trae tranquilidad cuando empresas como muchas lo han hecho, hacen acciones o toman acciones como estas. Al nuestro texto decir que la obra de Dios continúa, ¿saben qué nos está diciendo el texto? Que Dios continúa con nosotros. Esa enseñanza la podemos ver también del texto. Así como hay empresas que han sido consoladoras con sus empleados al mantenerlos bien informados, y es manteniendo la distancia, claro, hermano, porque no es lo mismo. Dios en este texto nos está diciendo que su obra continúa y eso quiere decir que Él continúa con nosotros. Recuerden, no es la misma similitud, no es la misma.
Porque en Cristo con Dios tenemos una relación de padre e hijos, como dice Romanos capítulo 8, verso 15. Así que decir que la obra de Dios continúa es decir que Dios continúa con nosotros. Dios continúa con nosotros. Qué bueno es contar, hermanos, con la palabra de Dios que nos enseña, que nos informa esta gran verdad para que la atesoremos y esté en nuestro corazón. Y este verso precisamente está acá, no para ocupar un espacio más en la Biblia. No es para eso que ese verso está colocado allí. Es para que en todo esto que estamos viviendo hoy podamos ver que todo está dentro de los propósitos de Dios para que su palabra siga creciendo y que el que continúa esta obra continúa también con nosotros. Eso nos enseña ese texto de manera rápida. Entonces esa es nuestra primera pregunta contestada. Con esto vamos a entrar a la segunda pregunta, que es el segundo punto. ¿A qué nos llama esta verdad? En nuestro texto hay una verdad que informa. ¿A qué nos llama esta verdad? En este texto no se habla de un personaje en específico, sino de una acción específica, que por ende se puede entender que toda acción es provocada por algo o por alguien, donde también se nos habla del dueño de la obra, que es el Señor. Dice el texto, pero la palabra del Señor no se está informando la acción de cualquier cosa, sino de una acción con la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces el texto nos dice que es la palabra de Dios la que crece y se multiplica. Ahora bien, a Dios en su gracia le ha placido utilizarnos para esta gran obra. Y precisamente el libro de Hechos inicia con el Señor dándonos la gran comisión. Hechos capítulo 1, yo quisiera que vayamos allá, verso 6 al verso 9. Precisamente en nuestro texto, que es parte del libro de Hechos, y el libro de Hechos inicia dándonos el Señor la gran comisión. Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 9. Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En este plan extraordinario, hermanos, que continúa el día de hoy, Dios de manera ordinaria nos usa a nosotros. Tenemos un gran llamado, ser testigos para que la palabra crezca y se multiplique. ¿Aún en medio de la cuarentena? Sí, aún en medio de la cuarentena, a través de los medios que podamos utilizar, como estos que Dios en su gracia nos ha provisto. Y esto, más que ser un mandato, es lo que se supone que debe desprenderse de nosotros al tener al Espíritu Santo. Y los discípulos entendieron esto muy bien, hermanos. Ojalá que nosotros entendiéramos esto de esta misma manera, como lo vieron estos primeros testigos después de la ascensión de Cristo, porque hoy nosotros somos esos testigos. Esos primeros testigos lo vieron muy diferente a como nosotros lo vemos. Ellos lo entendieron muy bien. Lo aplicaron inmediatamente también. Nosotros somos los siguientes testigos que nos toca hacer esto para que Dios, usándonos a nosotros, su palabra siga creciendo y multiplicándose. Miren lo que dice Hechos, capítulo 13, verso 47. Te dice allí, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto era el apóstol Pablo ante algunos que no querían recibir la palabra, citando el Antiguo Testamento y específicamente citando a Isaías. Nosotros somos los medios ordinarios utilizados por Dios para Él hacer su obra extraordinaria. Eso somos nosotros. A eso estamos llamados. A como medios ordinarios utilizados por Dios para Él hacer su obra extraordinaria, llevar el mensaje de salvación. ¿Y qué es que la palabra crezca? Hechos 12, verso 24, dice allí, para que la palabra crezca y se multiplique. ¿Qué es que la palabra crezca? Nos podemos preguntar. Hoy en día, muchos están haciendo lo que probablemente no hacían. Y qué bueno es ver a muchos
haciendo cosas que antes no hacían, que probablemente cosas como esta los puedan llevar a Dios. Hoy en día se ven muchas frases bíblicas, muchos grupos de oración, muchas menciones de la palabra de Dios, hasta frases de predicadores, muchas citas bíblicas, incluso de líderes mundiales en sus discursos. Y ojalá esto, hermanos, solo sea un comienzo de algo que Dios está haciendo para que muchos puedan venir a Él. Ojalá que esto sea así. Ojalá que esto sea así. Pero lo que menciona este texto no es que crecían simpatizantes de la palabra de Dios, o que eran populares las enseñanzas bíblicas, o que había empezado un modismo hacia el cristianismo, que estaba de moda. Eso no es lo que dice nuestro texto. Eso no es lo que transmite. Porque hoy alguien pudiera decir que por cosas como estas hay un crecimiento de la palabra. Que la palabra crecía y se multiplicaba, como vemos en nuestro verso, era que se multiplicaban los que creían en la palabra. Era que a pesar de lo que estaba pasando, como hoy en día, Dios seguía utilizando estos medios ordinarios para que la palabra sea predicada y se multiplicaran los testigos que llevan la palabra. Recuerden que en Hechos 1, cuando Cristo da el mandato, les dice que les seréis testigos. El término testigos que se menciona en Hechos 1, que es la gran comisión, como dice MacArthur, ¿qué son testigos? Los testigos son personas que cuentan la verdad de Cristo, personas que están dispuestas a vivir para Dios y darlo todo por Él. Eso es lo que se refiere a ser testigos. Hoy muchos están en sus casas. ¿Tú sabes qué? Que la palabra de Dios crezca y se multiplique. ¿Sabes qué significa? Ya que muchos ahora estamos mucho tiempo en casa, que ojalá al final de todo esto muchos hogares puedan decir que la palabra creció y se multiplicó también en tu hogar. Que la palabra creció y se multiplicó en tu casa. Porque hijos tuyos que no conocen a Cristo han venido a Él. Ahora no están distantes ni están lejos, sino que también son testigos de lo que Cristo ha hecho. Eso significa que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Que ahora nosotros podamos decir, ahora hay más testigos en mi hogar. La palabra del Señor creció, se multiplicó. Hay más vecinos, hay más cristianos en mi vecindario donde yo vivo, en el residencial donde yo vivo. Porque la palabra de Dios creció, porque Dios me usó a mí para que la palabra creciera y se multiplicara. En los compañeros de trabajo también, en los familiares distantes que tenemos, porque ahora con la comunicación nadie está distante, sino que todos estamos cercanos. Así que no hay problema para que nosotros podamos, siendo medio ordinarios, llevar este mensaje extraordinario de la gran obra de Dios que Él está haciendo a través de predicar su palabra, para que hayan más testigos, se hayan de multiplicar los testigos y hayan de crecer. Y nosotros disponemos de los medios para eso, para que la palabra de Dios siga creciendo y se siga multiplicando. No desaprovechemos las oportunidades, hermanos. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos ha dado. En nuestros cultos y tiempo de oración por Zoom de la iglesia, nosotros tenemos en nuestra iglesia todos los días una conexión por Zoom. Y esto es algo que muchas personas lo están utilizando, Zoom ahora, para transmitir los cultos, para tener a nivel secular también reuniones e interacciones. Nosotros en nuestra iglesia tenemos uno también. Todos los días a las 6 de la tarde nos conectamos. Nos conectamos también los domingos e incluso los sábados. Da alegría ver en las conexiones que hacemos por Zoom a muchos que no estaban en la iglesia conectados. Eso da alegría. Eso causa mucha alegría, causa gozo. Da alegría ver a muchos que nunca habían tenido interacción con la iglesia o habían escuchado la predicación o habían participado en los tiempos de oración o en los tiempos de devocional de la palabra. Da alegría ver a muchos nuevos que nunca lo habíamos conocido ni visto, estar relacionándose ahora con nosotros y participando también de esta gracia. Eso da mucha alegría. Pero nuestro mayor deseo es que más que se llene la capacidad de Zoom, que hasta que se llene al máximo de personas que se puedan conectar en cada conexión que tengamos, en cada servicio, nuestro mayor deseo es ver que la palabra crezca al reproducirse en cada uno de los que están conectados.
en cada uno de los que están conectados que aún no son cristianos, y poder verles a ellos cuando todo esto pase, congregándose, sirviéndole al Señor, siendo unos testigos más, dispuestos a vivir para Dios. Eso es lo que se llama que la palabra de Dios crezca y se multiplique. No es que haya muchas menciones en las redes de Dios o de la palabra, o que sea popular. Eso no es. Eso no es. Sino que al tener interacción muchos con la palabra, puedan no solamente ser simpatizantes, sino convertirse en testigos, personas que también hablen de lo que Cristo ha hecho. De esa manera es que la palabra se sigue multiplicando y creciendo. Y por todos los ejemplos bíblicos que vemos, lo único que hace que la palabra no avance o no crezca es el pecado, hermanos. Es la práctica de pecado, la no confesión de pecados. Es la falta de perdón, cuando entre la iglesia hay enemistades, cuando hay chismes. Esto es lo único que hace que la palabra de Dios no crezca. Pero lo demás, las adversidades, las persecuciones, las cuarentenas, las pandemias, nada de eso limita la palabra de Dios para que siga creciendo y multiplicándose, hermanos. Nada de eso limita la palabra de Dios. Nada de eso la limita. Que nosotros seamos canales, medios utilizados por Dios para que su palabra siga creciendo. Ese es el llamado que tenemos allí. Para que la palabra de Dios siga multiplicándose, para que los planes de Dios continúen llevándose a cabo. Ojalá, hermanos, que podamos ser canales, que así sea en nosotros. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, vamos a ver un texto allí. Verso 18 y verso 19. Hablando del gran plan redentor de nuestro Señor, de esta gran obra que Él está haciendo y llevando a cabo. Dice allí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra se multiplica, hermanos. Cuando esta palabra que dice Hebreos 4 también, que es viva y eficaz, produce vida en otros y muchos vienen a Cristo. Esa es la manera de la palabra multiplicarse y crecer. Esa es la manera. Pero no solo a esto nos lleva nuestro texto. Este texto nos enseña. Este texto también nos llama a algo. Pero este texto también nos enseña una verdad consoladora o nos muestra una verdad consoladora. ¿En qué nos consuela esta verdad? Podemos preguntarle la última pregunta que le hacemos al texto. ¿En qué nos consuela esta verdad? Nuestro texto dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿En qué nos consuela esta verdad? Miren, hay una estadística en deportes, y creo que esta estadística se aplica a muchas otras áreas, pero yo, como me gustan los deportes, la he visto mucho que la aplican en los deportes, aunque de manera secular también se aplica mucho, y hasta coloquial, a personas refiriéndose a otros. Y es que en los deportes, cuando un bateador le toca su turno de batear y está bateando mucho, es decir, cada vez que se para a batear y batea, y cada vez que se para a batear, batea, se le llama que está dando muchos hits, o que está bateando bien, que le está pegando a la bola. A esto se le llama racha. Esto se le llama racha. Pero las rachas pueden ser positivas como también pueden ser negativas. No necesariamente la racha solamente tiene que ser positiva. Eso, la racha quiere decir que es continuo, que no se detiene, que sucedió hoy, sucedió mañana y volvió a suceder, y cada vez que tiene la oportunidad vuelve y sucede o se repite el mismo episodio. Hay algo peculiar de las rachas que dicen que se da en los deportes, eso, y se aplica para muchas otras cosas. Hay algo peculiar con las rachas, y es que mientras más se extiende una racha, más cerca está de llegar a su fin. Mientras más se extiende una racha, más cerca está de llegar a su fin. Y este texto apunta hacia algo, nos señala algo.
nos anuncia o nos muestra o nos señala hacia algo. ¿Saben qué? Hacia una consolación gloriosa. Mientras más la palabra del Señor crece y se multiplica, más cerca están de completarse los planes de Dios, hermanos. Más cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más la palabra crece y se multiplica, más cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una gran consolación gloriosa que tenemos, hermanos, que nos señala nuestro texto. Por eso, predica a Cristo, habla de Cristo, sé testigo de Él, que cada vez que lo haces, esto apunta al regreso de Cristo. Esto apunta hacia el regreso de Cristo. Todo apunta a que un día todo estará completado, estará completa la gran obra del Señor que Él está haciendo. Y cuando esté completa esta gran obra que Dios está haciendo, todo será glorioso, hermanos. Todo será glorioso. Gózate, alégrate, gocémonos, porque el texto nos está apuntando y señalando a esa consolación gloriosa. Mientras más prediquemos a Cristo, mientras más se multiplique la palabra, mientras más crezca la palabra, más cerca está nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos, capítulo 11, verso 25 allí. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque puede estar en la Reina Valera. No hay ningún tipo de problema con eso. Dice allí: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. El apóstol, hablando del cumplimiento del plan eterno de Dios, cita una condicionante para que se consuma y se complete todo, que se complete el número de los elegidos, hermanos. Es una consolación gloriosa, que se complete el número de los elegidos. Y todo lo que puede proceder junto con esto, Dios lo ha amarrado a nuestra misión de ser testigos, de que la palabra crezca, de que la palabra se siga multiplicando, que Dios siga completando su obra. Por eso predica a Cristo, habla de Cristo, sé testigo de Él. Muchas pandemias han venido y seguirán viniendo otras. Guerras han habido y seguirán viniendo otras guerras. Enfermedades han venido calamidades, han venido hambrunas, han venido situaciones difíciles. ¿Y todo esto será así siempre? No, no será todo el tiempo así. Porque también habrán tiempos de calma. No solo habrán tiempos de hambruna, de pandemias, de enfermedades. Habrán tiempos de calma también. Pero ¿sabes qué? Los tiempos de calma solo serán temporales. Como lo vemos en la historia bíblica y hasta en la historia extrabíblica. Los tiempos de calma solo serán temporales. Pero nuestro texto nos señala, nos apunta a que un día la obra del Señor, al estar completa, al estar culminada, entonces vendrá la eternidad gloriosa para sus hijos y la condenación eterna para todos aquellos que no estén en Cristo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Vamos allá. Apocalipsis 21, vamos a leer verso 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y qué conllevó todo esto? Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué glorioso consuelo, hermano. Qué glorioso consuelo. Un día, cuando la obra de nuestro Señor esté completa, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pandemias, ya no habrá más enfermedades, más guerra, ya no habrá más por qué preocuparse, ya no habrá por qué sentirse desconsolado, ya nada de eso pasará,
porque las primeras cosas pasaron, dice nuestro texto, Apocalipsis 21, hermanos. Qué consolación gloriosa nos señala nuestro versículo, cuando la obra del Señor esté completa ya. Lo que tenemos aquí en este verso es una información que trasciende. ¿Por qué? Porque primero nos enseña, nos llama a continuar en algo, a predicar a Cristo, que Él está llevando su obra extraordinaria a través de los medios ordinarios que somos nosotros. Y también nos informa una verdad que nos consuela, que un día estará completa esta obra de Dios y estaremos con Él por toda la eternidad. Qué consolación gloriosa, hermanos. Muchos hoy, por moda o por cumplir, o por una falsa esperanza momentánea, están buscando de Dios y mostrando activismo. ¿Qué decirle a personas que están en esa condición? Reconoce que necesitas a Cristo. Ven a Él, que en Él hay perdón de pecados. Porque así como un día estará completa la obra de Dios y todo será glorioso para sus hijos, así todo será muy tormentoso para aquellos que no estén en Cristo. Ven a Cristo, ven ahora. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella no solo nos enseña, como este verso que acabamos de leer y estudiar, porque tu palabra no solo, Señor, nos llama hacia algo, como vemos aquí, oh Señor, nuestra función al tener tu Espíritu Santo, de también llevar el mensaje de la reconciliación, sino que también, oh Dios, a través de tu palabra, que nos enseña, nos llama hacia algo, ella también nos consuela, Señor. Qué glorioso eso. En ella encontramos verdadera consolación, porque nos apunta o nos señala, oh Dios, que así como avanzan muchas cosas y se van terminando cuando concluyen, así un día, oh Señor, tu obra estará completa, tu obra estará terminada. Tu plan, oh Señor, estará ya completo. Y eso significará que ya Cristo estará entre nosotros. Que ya Cristo volverá, oh Dios, en su segunda venida gloriosa. Cristo vino, muchos lo esperaban. Ahora, oh Señor, esperamos su segunda venida. Y eso está amarrado, oh Señor, a tu obra que estará completa. Déjanos, oh Señor, vivir a la luz de esta verdad informadora que tenemos aquí en nuestro texto. Que aprendamos lo que está allí, lo atesoremos, que cumplamos con lo que nos toca a nosotros, oh Señor, en nuestro llamado, y que también, oh Dios, en medio de todas estas situaciones, tu palabra también nos consuele. Déjanos ver a muchos también que no conocen a Cristo, a través de esta verdad que hace todo esto en nosotros, ver que ellos también procedan al arrepentimiento, oh Dios. Porque ella muestra un Salvador, tu palabra también, que es Cristo, en el cual hay perdón de pecados. Sigue siendo con nosotros, Señor. Sigue tú edificando tu iglesia y completando tu obra, oh Dios, incluso a través de seres imperfectos. En Cristo te pedimos todos estos favores. Amén. Que Dios les bendiga a todos los que han estado conectados viendo esta transmisión. Bendiciones.